tal? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. La COVID-19 ha provocado la peor recesión de la historia de los países latinoamericanos, que ya se encontraban en un ciclo económico descendente. ¿Cómo pueden las economías de América Latina recuperarse después de una larga pandemia? ¿Y qué papel está jugando el aporte de China para dicha región? Para profundizar sobre esos temas, nuestro compañero en Perú, Leonid Llanos, ha realizado una entrevista al señor Alejandro Indacochea, analista político y económico y fundador de Centrum, Escuela de Administración de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Veamos. Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Lima. En el programa de hoy vamos a abordar los diversos desafíos que afronta la región latinoamericana ante estas nuevas realidades impuestas por las afectaciones a las cadenas globales de suministro desde la larga pandemia del COVID-19, el conflicto en Ucrania y sus efectos en la seguridad alimentaria. Para ello contamos con la presencia del destacado y reconocido analista político y económico, el señor Alejandro Indacochea. Gracias, señor Indacochea, por aceptar nuestra invitación aquí en Diálogo. Gracias a ustedes. Un gusto estar en la cadena de CGTN en español. Bien, vamos a conversar hoy sobre temas muy interesantes que tienen relación o que guardan relación con la economía de los países. En este caso en particular, quisiéramos iniciar esta conversación sobre cómo enfoca usted, cómo analiza usted la actualidad política vinculada en la región, definitivamente a lo que nos interesa tocar el aspecto económico que América Latina enfrenta con muchos desafíos, tras, como ya dije inicialmente, una larga pandemia, una crisis en Ucrania. ¿Cómo analiza la actualidad de América Latina? Mira, diría que en el mundo hemos vivido la tormenta perfecta. Hemos tenido la pandemia y para esto veníamos arrastrando una serie de problemas económicos a nivel mundial. Entonces, hay un nuevo reordenamiento. Esto ha llevado también, no solo en América Latina, sino en el mundo, a lo que denomino una ola rosada. Perfecto. Cuando se refiere usted a esta ola rosada, podríamos interpretar que, digamos, pregonan mejoras sustanciales en las economías, sobre todo de los más vulnerables o de las sociedades más postergadas. En ese sentido, ¿cree usted que es válido hablar de economías o de países con ciertos sesgos políticos que realmente están tomando medidas adecuadas para beneficiar en este caso, a las grandes mayorías? Mira, valdría la pena comentar de que esa separación de derecha-izquierda es obsoleta hoy en día. Corresponde a la época de la Guerra Fría. Hoy día la separación se da en otra forma. Si vemos Trump con populismo, Bolsonaro en parte, gobiernos que se denominan de izquierda en la misma forma. Entonces lo importante hoy en día ya no es tanto dónde están ubicados, sino qué es lo que hacen, cuál es la política que ellos adoptan. Lógicamente, en política, los que ganan son aquellos que dan en campaña la mejor atención, el mejor mensaje, ¿no?, de por medio. Otra cosa son los hechos en el camino, ¿no? Precisamente hablando sobre política, analicemos brevemente lo que está pasando en Brasil. Recientemente el presidente Lula ha sido reelegido para un tercer mandato y sin embargo parece ser que la realidad no se condice, y hablo de economía aquí en concreto, con las ofertas políticas que existen hoy en América Latina. Quizá podría señalarnos con mayor claridad qué está pasando. Mira, en el mundo hay una reacción, un rechazo, te diría en cierta forma, con el status quo político. Entonces se elige muchas veces por descarte. Y como no hay nuevas propuestas, nuevos planteamientos a este mundo del futuro, al siglo XXI, se opta por volver atrás. Y esto es lo que ha sucedido, digamos, en el caso concreto del gigante de la economía, que es Brasil, ¿no?
¿Cómo cree usted, ya mirando en el ámbito regional, cómo cree usted que las economías de América Latina pueden empezar a recuperarse? Hablemos ahora de países, ¿no? Hablamos de Perú, porque conocemos muy de cerca la realidad peruana, pero también hablemos de Argentina, de Brasil, de México. ¿Cómo considera usted, ya como economista, cómo se debe manejar este sendero de recuperación económica, tomando quizá como punto de referencia la larga pandemia, ¿no? Porque todos fuimos afectados, pero a partir de allí, ¿cómo usted considera que se han ido tomando decisiones para volver en el causamiento del crecimiento económico a los países de la región? Mira, excelente tu pregunta. El pasado es historia. El pasado no va a volver más. Entonces tenemos que mirar, construir ese futuro bajo una óptica diferente. Entender que en el mundo hay una cuarta revolución industrial, que ya lo más importante no son las materias primas, sino el conocimiento del intangible, ¿no? Y evidentemente en ese nuevo orden de la economía global en la cual tenemos que posicionarnos como América Latina. Y ha hablado de una nueva, llamémoslo así, un nuevo enfoque de desarrollo, y creo que el enfoque hacia las nuevas tecnologías, y aquí me permito introducirlo un poco en el tema del liderazgo que ocupa hoy China en el sector, por ejemplo, de las tecnologías de Internet, digamos que se ha convertido en pionero de lo que se denomina el 5G y la conectividad a nivel mundial. ¿Cómo cree que debe experimentar América Latina ese pase hacia un desarrollo más tecnológico? Nosotros tenemos que acoplarnos a esta cuarta revolución industrial. Dejar de pensar de que se es rico con materias primas. La mano de obra, los hechos tangibles, concretos, producción sin ningún valor agregado, corresponde a la historia, corresponde al pasado. Y ahí seguir el ejemplo de China, porque China tiene ahorita más ingenieros que los que tiene todo el mundo de conjunto. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo en la parte del conocimiento tecnológico, blockchain, big data, Internet de las cosas. Entonces, el mundo ha cambiado significativamente. Y ese acople es el reto para América Latina. ¿Qué cree usted o cuáles cree usted debe ser la receta para que América Latina empiece a recuperarse de verdad y pueda, por ejemplo, lograr que la pobreza se empiece nuevamente a erradicar, ya que como consecuencia sobre todo de la pandemia, pues la pobreza en todos nuestros países se ha incrementado? Mira, sin duda hay una autocrítica. En el caso de Perú, catalogado como una estrella en América Latina, por el Banco Mundial señala que en menos de 2 décadas hemos reducido la pobreza a la mitad. Teníamos un 56% de pobres y se redujo a 20%. Hoy día, con motivo de la pandemia, ha subido. Ha habido un incremento al 25%, pero se descuidó aspectos básicos. Esta es la autocrítica que hago a la parte económica. Nos fijamos en baja inflación, nos fijamos en acumular reservas, calificación crediticia, pero no dimos esa atención de base en educación, en salud. En el caso concreto de Perú, por ejemplo, invertimos $2.000 millones en unos Juegos Panamericanos. No digo que no hay que hacerlo, pero había otra prioridad. Necesitamos camas UCI que no teníamos para atender la pandemia. Entonces, ese es el tema crítico en el cual nosotros tenemos que reformularnos a futuro. No todos son las cifras económicas, sino que tenemos que trabajar educación, salud, reforzar instituciones y luchar contra la corrupción, que abarca a todos, porque la corrupción es de derecha o de izquierda. Perfecto, sí, eso es cierto, es evidente. Sobre educación y salud hablemos un poco más, pero siempre enmarcados en el terreno económico. China ha evidenciado a lo largo de estos últimos años iniciativas muy concretas para poder apoyar, generar sinergias con América Latina en diversos campos. Hablamos de salud, de educación también, porque el acercamiento que China está teniendo está consiguiendo que los países puedan aprovechar
recursos humanos, puedan intercambiar también conocimientos y puedan, hablemos concretamente del caso de la COVID-19, utilizar vacunas que en algún momento fueron útiles para poder inocular a la población. En todo este contexto, ¿cuán importante cree que puede ser el aporte de China, no solo para el Perú, sino para el resto de la región? Mira, el aporte de China se va a dar como ayuda a América Latina para acoplarnos, para ir a afrontar este mundo del futuro, esta cuarta revolución industrial. Nuestros sistemas educativos, yo diría en el mundo, no solamente en América Latina, están obsoletos. Se estima, los futuristas estiman que en 2030 el conocimiento en la humanidad debe duplicarse cada 270 días. Con lo cual tendríamos que la gente cambia a lo largo de su vida útil, cambia 2 o 3 veces de carrera. Bajo ese enfoque, los títulos universitarios tienen que tener una fecha de vencimiento. No podemos dar un título de por vida. Definitivamente. Y la educación ya no es la educación convencional, porque hoy día la tengo por medios digitales. ¿Cómo prepararnos, cómo adecuar a los profesores, al sistema educativo, al sistema universitario, a ese nuevo enfoque? Ese es el gran reto del futuro, donde China sí lo está haciendo. Y lo hace marcadamente para un campo tecnológico. Nosotros tenemos una herencia, diría, la herencia española, que ha ido a carreras de letras, carreras a literatura, a derecho, es lo que más influye, y hemos descuidado. No hay la parte de ingeniería, que es el mundo del futuro, que da una pauta para lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? ¿Cómo entender entonces que países como Perú, ya lo mencionó también hace un momento, pero cómo entender que países como el Perú, que crecieron sosteniblemente o sostenidamente económicamente durante muchos años, hoy se vean en una encrucijada y que pongan en riesgo toda esta, digamos así, casa bien construida, si tomamos en cuenta ese aspecto importante que es el de la educación? Bueno, sin ello no vamos a avanzar. El cambio tiene que darse marcadamente en el sistema educativo. A la par, la parte económica, en América Latina y en el mundo los populistas tienen que entender que la única forma de generar bienestar a la población es dando empleo y mejorando mis ingresos. Pero para dar empleo y mejorar los ingresos necesito inversión. Esa inversión es la que me permite crecer en la economía, dar un bienestar de conjunto. Y eso es lo que no entienden muchas veces los populistas, tanto de derecha como de izquierda. Estamos hablando de generar riqueza, básicamente. La generación de riqueza es lo que permite que un país pueda crecer sosteniblemente en el tiempo, cuanto más riqueza se pueda crear. Y creo que pasemos ahora a analizar un poco el giro, y aquí me voy a referir a un informe en el que el Banco Interamericano de Desarrollo plantea la oportunidad, ya que América Latina es una región con muchísimo potencial para ofrecerle al mundo, como siempre lo hizo, pero con mayor calidad y con mayor valor agregado, beneficios a través de su sector agrícola, en lo que llamamos la agroexportación o los agronegocios. Y aquí detenernos en cómo lograr que las economías latinoamericanas aprovechen esta ventaja que incluso el Banco Interamericano de Desarrollo marca como un punto fuerte en relación a la crisis general en el mundo por la pandemia y por la crisis energética que se produjo tras el problema entre el conflicto en Ucrania, ¿no? Y que en el sector específicamente alimentario, América Latina no se vio tan afectada como otras regiones del mundo. En ese sentido, ¿qué oportunidad vislumbra usted de América Latina para el mundo en las agroexportaciones? Mira, tiene que haber el tránsito de esa agricultura tradicional, familiar, muchos casos de subsistencia, muy pobre, a una agricultura moderna, a una agroindustria. Yo siempre comento que en el caso específico de Perú, Perú no es un país agrícola. Países agrícolas en muchos de los casos son Argentina y Uruguay. El Perú es un país de nichos agroindustriales de exportación, donde hemos tenido éxito.
Prácticamente en el desierto se siembra, con una tecnología israelí de delantera, se hacen los cultivos, se supervisan mediante drones y entramos a dar al mundo las exquisiteces como es en el caso del arándano, que somos el primer productor mundial. Estamos hablando de la uva, el espárrago, productos muy exclusivos. Entonces, ese es el reto, trasladarnos a una agricultura moderna y con cada vez mayor valor agregado. Y en el marco de la región, comentábamos hace poco, usted me hablaba de que está siguiendo también de cerca la realidad de México. En el marco de la región, y quizá tomando como ejemplo este país, ¿cómo visualiza usted esta oportunidad de las economías, México, se lo menciono, Argentina de pronto también, para generar mayor riqueza? Bueno, hay un cambio, ¿no? Los países más grandes en América Latina, Brasil y México, y en el caso de México es muy similar a Perú. Tiene que darse ese cambio, digamos, hacia la modernidad, ¿no? En educación, en lo que es salud, en lo que es la parte, digamos, de profesiones para el futuro, ¿no? Ese mundo que viene en los años que siguen en el siglo XXI, ¿no? Y reforzar instituciones. Lucha contra la corrupción. A eso precisamente iba. En un país es básico que el crecimiento sostenible se enmarque precisamente en una institucionalidad férrea y que no se vea vulnerada cada 4, 5 o 6 años, dependiendo de las elecciones en cada uno de los países, por cambios abruptos de toma de decisiones y muchas veces decisiones irresponsables que terminan perjudicando esos crecimientos que se han venido dando a lo largo del tiempo, ¿no? Mira, por eso es importante reforzar cada vez más las instituciones. Independiente del gobierno que llega, y el populismo puede ser tanto de derecha como de izquierda, las instituciones las que permiten soportar esa economía. Que no se den cambios, digamos, no diría bruscos, sino cambios que impliquen un retroceso para el país en su conjunto, ¿no? En lo que es justicia, ¿ya? En lo que es el campo regulatorio, las reglas de juego para inversiones, reformas de por medio en lo que implica educación, en lo que implica salud, son tremendamente importantes. Una de las partes también importantes del crecimiento económico hoy en América Latina y en el mundo tiene que ver con cómo se conecta la región con el planeta, ¿no? Y en ese sentido, Perú es un claro ejemplo, Chile también, por ejemplo, México y algunos otros países de la región, sobre, digamos, esta búsqueda de mercados a nivel internacional a través de lo que se conoce como tratados de libre comercio o como asociaciones estratégicas comerciales. ¿Cuán beneficioso puede seguir siendo? Sabemos todo que ha tenido saldos muy positivos, pero ¿cuán beneficioso puede continuar siendo que países como los nuestros adopten medidas que miren hacia el mundo para conectarnos con el mundo, para intercambiar con el mundo? Mira, un país como Perú, que implica el 0.2% del comercio mundial, solos no llegamos. Yo siempre digo que acá no hay opción para llaneros solitarios. Entonces, los TLCs, que Perú ha sido exitoso, tenemos más de 16 TLCs, con las principales economías del mundo, nos han permitido hacer esa inserción para lograr llegar a eso, a los mercados globales, ¿no? Ya es imposible hoy día el aislamiento. Eso está condicionado a un fracaso de antemano. Y hay que seguir marchando en esa dirección. Chile lo ha hecho, lo hemos hecho en el caso de Perú, en el caso de Colombia. China es el socio comercial más importante para nosotros. Y para muchos países. Dejó de ser Estados Unidos. Sí, sí. Mucha gente piensa que es el... No, Estados Unidos está en segundo lugar. Y China es nuestro socio comercial en todo lo que implica la exportación de agroindustria, exportación de minerales, porque el Perú es un país minero por excelencia. En ese campo también las reglas de juego van en la otra dirección. China exporta productos con un gran valor agregado, como es el caso de automóviles, la parte médica, salud, tecnología principalmente. Precisamente esa tecnología creo que debería tener cierta compatibilidad con las decisiones o con las políticas públicas que se tomen en nuestros países, y en este caso en el Perú en particular,
para lograr lo que hace un momento conversábamos, que tiene que ver con la obtención de mayor valor agregado en este camino que se plantea de generar agroexportaciones más exitosas, ¿no? O sea, ¿cree que esa dependencia o en todo caso esa cooperación, esa relación es necesaria? Es determinante, sumamente importante. Yo creo que hay dos aspectos. Primero, entender el nuevo orden mundial en economía, en el campo tecnológico. He llegado a pensar que en muchos casos no es que estemos haciendo las cosas mal en América Latina, sino las estamos haciendo para tiempos pasados. Y eso sucede en el campo político, en el campo educativo. Y no se entiende que el mundo ha cambiado. Y el segundo aspecto, esa inserción en el mercado mundial para lo que implique el comercio, llegada con nuestros productos, reciprocidad, es clave, es determinante. No hay opción para jugar en forma aislada. ¿Qué caso concreto nos podría referir en este contexto de cooperación entre China y América Latina? Mira, pongamos el megapuerto de Chancay, que va a cambiar la geopolítica comercial, no solo en el Perú, sino en el conjunto de América Latina. Prácticamente va a ser el centro de atracción para todo, digamos, el comercio que implica con la cuenca del Pacífico. Se está hablando de complementarlo con un tren bioceánico, con lo cual Perú entraría a participar, a jugar un rol estratégico para unir los dos extremos en América Latina. Eso significa entonces que las economías de la región están mirando ahora hacia el otro lado del Pacífico. Antaño mirábamos hacia el lado del Atlántico. Eso tiene que ver mucho con el crecimiento seguramente exponencial que ha tenido China en las últimas décadas, pero seguramente también con una mirada distinta, una lectura distinta del desarrollo, y aquí quisiera hacer hincapié, porque lo hemos conversado brevemente, pero el desarrollo humano de la región. ¿Usted cree que va por ese camino? Mira, Europa es un continente ya envejecido, con serios problemas hoy día por la crisis energética que se vive a nivel mundial. Estados Unidos ha jugado en forma aislada, se ha encerrado. En el interín, América Latina quedó libre. Y ese vacío es el que ha sido cubierto por China. Dentro de esa nueva geopolítica, ese nuevo orden, digamos, comercial, es el que tenemos que acoplarnos para dar opción, para dar una salida a los retos que vienen a futuro. El sector de extrema pobreza, la desigualdad es fuerte en América Latina, ¿no? Son sectores en los cuales tenemos que trabajar. No puede haber desarrollo económico si no tratamos el tema de la pobreza, dando igualdad de condiciones de partida a todos los ciudadanos, ¿no? Educación, salud, infraestructura básica. Finalmente, señor Indacochea, ¿cuál es su perspectiva de desarrollo de la región, tomando en cuenta todo lo que hemos analizado sobre el desafío, sobre riesgos, sobre episodios que se han suscitado a lo largo de estos últimos años? Finalmente, ¿cómo cree que la región debe enfrentar este nuevo camino hacia su crecimiento? Tomando las mejores opciones, las mejores propuestas, digamos, económicas que se presenten, atendiendo las necesidades básicas del sector menos favorecido en la población. Y creo que hay un ejemplo muy interesante a seguir en el caso de China. China tiene una visión estratégica a futuro. Son 20, 30 años. Para ellos el corto plazo es muy efímero. Nosotros en América Latina la autocrítica es que hemos sido cortoplacistas. Siempre nos hemos fijado en lo que hay de inmediato. No, China ha vuelto a ser una potencia mundial, solamente perdió los últimos 300, 400 años. Esa visión, ese enfoque, digamos, para mirar las cosas con una proyección diferente a futuro, es la que necesita América Latina. ¿Cree usted entonces en que América Latina debe crecer como un bloque conjunto en el que el destino común de bienestar prevalezca, o piensa usted que todavía debemos intentar crecimientos sostenibles en el tiempo solamente a partir de decisiones propias de cada país? Ambas, diría. Se van a complementar las decisiones propias, lo que haga cada país, pero siempre mirando esa inserción en un mundo global. No hay opción
siempre digo, para llaneros solitarios. No hay opción para jugar solo en esta economía mundial. Y tomando lo mejor de lo que se presente, lo que se puede ofrecer. Captar los mensajes, cómo China ha superado el tema de la pobreza, cómo ha habido ese cambio en la educación, a una educación en tecnología. Porque hoy día el mundo, si bien algunos críticos señalan que la globalización ya terminó, yo creo que la globalización va en otra dirección. Hoy día hay una globalización tecnológica. La pandemia nos ha llevado a un desarrollo impresionante en lo que implica la parte de Internet de las cosas, blockchain, big data. Y ese mundo del futuro es el que tenemos que prepararnos para afrontarlo en los próximos años. Ese es el mayor reto. Bien, hablemos ahora un poco sobre casos exitosos en la región que guarden relación con esto que comentábamos hace un momento, que tiene que ver con la agroexportación, con los agronegocios en nuestros países de cara al mundo. Mira, la agroindustria de exportación en Perú es un éxito. Y tiene que seguir porque hay áreas cultivables para los próximos años. Todavía se ha cubierto un segmento mínimo dentro de la costa peruana. Siempre cubrimos contraestación. Estamos ocupados permanentemente. ¿Por qué? Porque como estamos jugando contraestación, siempre hay una producción que cubre ese vacío en el mercado mundial. Y un uso intensivo de tecnología. Procesos de exportación también exclusivos, digamos, para determinados productos. Y esto ha llevado a que Perú sea el primer productor de arándanos en el mundo, ¿no? Esas son las ventajas competitivas que ha permitido que la agroindustria peruana sea un éxito. En este caso, que conversamos previamente sobre los minerales raros, los metales raros, también nuestra región tiene ventanas de oportunidad. Cuéntanos un poco más al respecto. Perú es el mayor, después de Chile, Perú y Chile abastecemos prácticamente el 40% de la demanda mundial del cobre. Con China somos socios importantes, estamos marchando a futuro con los minerales convencionales. Pero hoy día entran los metales raros, entra el litio para los carros eléctricos. Entonces se habla del cuadrilátero del Pacífico, ya no el triángulo del Pacífico. Estamos haciendo referencia a Argentina, Bolivia, el norte de Chile y el sur de Perú. Y ahí hay todo un potencial para explotar, principalmente en lo que se refiere al litio, para los vehículos eléctricos. Este intercambio de bienes, por decirlo de alguna manera, o esta oferta de bienes de América Latina para el mundo es súper interesante. Y mirando hacia China, porque hemos hablado de que este cuadrilátero del Pacífico, con ese nombre se está ya denominando a este digamos, concierto de países para exportar litio mirando hacia China. Demos una mirada de China hacia el mundo, pero ya no en la relación de intercambio de bienes, sino en la relación que tiene que ver con los servicios, y en este caso concreto con el turismo. ¿Qué tiene que hacer la región para atraer más turistas chinos a América Latina? Bueno, allá hay todo un reto a futuro, en la denominada industria sin chimeneas, ¿no? Tenemos todo un potencial, no solo para descubrir, sino para mostrar al mundo. Machu Picchu, pongamos, no pertenece a Perú. Es una ciudadela que pertenece al mundo. Tenemos otros Machu Picchus que todavía están pendientes de explorar. Y en lo que se refiere a la parte amazónica, tenemos capitales de la biodiversidad mundial, como es Madre de Dios. National Geographic ha denominado Madre de Dios como la capital de la biodiversidad mundial. Que son segmentos, son sectores, digamos, en el país, con esas diferencias en zonas geográficas que todavía están pendientes por descubrir dentro de la misma Amazonía. Y el turismo con China se ha intensificado fuertemente, no solo en el mundo, en América Latina y principalmente en el Perú. Bien, don Alejandro Indiacochea, le agradecemos por su participación aquí en este programa de diálogo. Lo convocamos desde ya para una próxima ocasión para conversar sobre temas económicos que nos interesan de sobremanera, tanto aquí en nuestra región como en el enfoque que podemos brindarles a nuestros espectadores en cuanto a China y América Latina. Gracias a ustedes por la entrevista. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.